editada y adscrita a gratuidad. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Estamos de regreso, vamos directo con Juan Diego Montalva. ¿Cómo estás, Juan Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo termina la semana en materia política? Aquí estamos, Mirna, muy bien. Mira, es peculiar, ¿no? Porque fíjate que debo de confesar de que cuando me di cuenta de que este domingo son las primarias, me sorprendí. Yo, la verdad, yo, una persona que me entiendes, que está interesada en la política, que sigo el día a día, de repente me vi en una situación en donde realmente no hay clima electoral, ¿no? No hay campaña, uno no siente Nada. que viene una elección. Y de hecho, bueno, sería, si se cumplen todos los pronósticos, debería haber lluvia el domingo, con lo cual la posibilidad de que haya poca asistencia a los centros electorales es bastante alta. Con lo cual podríamos decir que siendo elección, siendo un momento, una instancia de decisiones Claro. donde vamos a saber cómo están los pesos de los partidos, no tiene la relevancia o no tiene el peso que por lo general tiene este tipo de situaciones, ¿no? Y en ese sentido, fíjate que esta semana, pero sin embargo, a pesar de que las elecciones municipales pueden haber tenido poco glamour o poca repercusión, la gente habla poco de ella, esta semana ha sido muy noticiosa y es más política. De esta semana justamente vamos a hablar de el clima que quedó en la moneda después de la cuenta pública del presidente. Me sorprendió. La verdad que el entusiasmo, el optimismo del oficialismo es desbordante. Yo no creo que, bueno, todos dicen y coinciden en que este es la cuenta pública, la mejor cuenta pública de este gobierno, del presidente Boric. ¿Quién coincide, dices tú? ¿Quién? No todos los actores, ¿me entiendes?, en el gobierno, obviamente, en el oficialismo coinciden en que que fue una fortaleza, que fue una muy buena cuenta pública y por ende, ¿me entiendes?, cree que van a sacar réditos de esto. ¿Por qué? Porque hay tres elementos que son interesantes aquí. Primero, me dicen que por primera vez o de manera más sólida, más consistente, se logró un relato del gobierno, un discurso que diferencie de la derecha, que diferencie de otros sectores. ¿Por qué? Porque primero ahí hablan de que la seguridad fue tocada, abordada de manera contundente, pero con un ojo, con una agenda más progresista. Cuando pregunto por qué más progresista, bueno, porque nos hicimos hincapié, ¿me entiendes?, en la importancia de mejorar las cárceles, de la reinserción de los, ¿cómo se llama?, de la gente que está en la cárcel, de el mejoramiento de las plazas, de la manera en cómo vive la gente. Eh, a lo que voy que esa agenda que es muy vinculada a la derecha, ¿no?, que la agenda de seguridad, como que me señalan que el gobierno logró darle un cariz progresista que creen que va a ser el que va a seguir hacia adelante. Después, aquí la gran estrella y lo que es la gran novedad que de aquí en adelante vamos a ver muchas veces repetido Ya. como leitmotiv es la política de cuidado. Esta idea, esto va a ser como el sello del gobierno de aquí en adelante. Creen que va a ser su caballito de batalla, ¿no? En ese sentido. Y después, bueno, lo más polémico, pero que nuevamente me dicen, bueno, pero aquí logramos tener un discurso único que nos identifica, que es el tema del aborto y la eutanasia, ¿ya? A lo que voy cerrando este tema es que el oficialismo vio por primera vez un discurso que lo diferencia, que lo caracteriza, un relato con el cual va a seguir los siguientes años. ¿Cuál fue el problema de este discurso? Y es una paradoja, pero este discurso fue considerado el mejor, pero el lunes a primera hora el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, claro, tiene que entrar a prisión, a la prisión y obviamente le quita protagonismo a todo este tema. Eh, las noticias, nosotros lo vimos, nosotros como periodistas lo vivimos en carne propia, como los noticieros, las portadas de los diarios, el tema fue el alcalde Jadwe. Entonces, hay en ese sentido en el gobierno como una necesidad de reflotar, de volver a hablar de esta cuenta que les parece tan positiva para el oficialismo.
En Más Política esta semana también conversamos, o sea, también abordamos una cosa que ya es paradójica, ¿no? Como que la derecha realmente tiene esa capacidad de fagocitarse, de pelear, de mostrar conflictos, que llama la atención. Termina la campaña de municipales y ¿qué nos encontramos? Que, por ejemplo, o sea, peleas hasta el último momento. Vimos Puente Alto, la municipalidad, o sea, la zona con más población del país, donde supuestamente la derecha iba a llevar un candidato de consenso, termina con una pelea nuevamente Osandón como protagonista, ex alcalde, actual senador, y coloca a su sobrino Felipe Osandón para competir, ¿me entiendes?, con la ex vocera del gobierno de Piñera. No te, Y espérate, dame un así, segundo. Espérate, ujú, Juan Diego, detente ahí, porque no te olvides que su hijo quería postularse y que se armó todo un lío familiar, porque el hijo del senador Osandón era, también estaba postulando a ser alcalde. Y esta situación, o sea, imagínate, estamos hablando de que el padre apoyaba al sobrino y no al hijo. Bueno, las razones da lo mismo, no, no da lo mismo, pero quiero decir que finalmente esto se despejó, pero no sin uno llamarle la atención cómo puede llegar de repente ciertos temas a tener entramados que cruzan lo personal con lo político. El senador Manuel José Santón dijo, ¿no?, en una entrevista o en alguna parte dijo que su hijo tenía una situación familiar, no sé si de salud, claro, que hacía que que le no impedía. estuviera y le impedía. No, pero te digo, y resulta que Codina, el actual alcalde, era el delfín del senador Manuel José Santón, o sea, es como es el hijo político. Y hoy día, Mm, imagínate, están en enemistad, no sé si se hablarán o no se hablarán. Y Carla claro, Rubilar, que es la carta de la exacto. derecha, está ahora, porque claro, si tú divides, obviamente que tus posibilidades bajan. Mm. Bueno, y eso es, ¿no? Carla Rubilar supuestamente era la candidata ganadora, es la candidata ¿Y por qué tú dices que que... no está claro? No, o sea, no es, evidentemente no es una buena noticia para ella, para esa candidatura, si va a tener que competir en el sector con otra persona, ¿no? Esa mayoría que daban por hecho tal vez no va a ser, es más peleada, no sé, hay que ver. Ahora, me decían en RN que ellos creen que van a lograr bajar a Felipe Sandón, que esto no está todo contado, a pesar de que ayer se inscribió. Otro tema también importante de estas peleas que la derecha siempre logra, ¿cómo se llama?, tener antes de las elecciones, es que ayer en la segunda, en la tarde, la derecha estaba bien conmocionada porque el Partido Republicano daba a conocer los 13 candidatos a gobernadores. ¿Cuál es la importancia de esto? Que obviamente aquí no hay negociación con Chile Vamos, Republicano nuevamente apuesta por la independencia, por ir por el lado, y muestra que, bueno, que los republicanos son una amenaza para Chile Vamos, ¿no? Ahora, una de las peleas, y sin lugar a dudas, que ha concentrado el interés de la derecha y que ha concentrado el problema, la discusión en Chile Vamos, es lo que está pasando en Lo Barnechea. En Lo Barnechea sabíamos que Cristóbal Lira, ex alcalde, decide no repostularse, siendo un candidato muy fuerte, no repostularse por razones personales, y aparece, obviamente, por un lado, el concejal Ward y el ex alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. La pelea entre ellos es brutal. O sea, esta noche recibía llamados denunciando de un lado y de otro respecto a ¿Por la qué? manipulación. ¿Por qué Juan Diego Bueno, tan brutal? porque lo que pasa es que Ward obviamente es de la UDI, Cristóbal Lira era de la UDI, pero Cristóbal Lira No decide es el apoyar a ministro, a Felipe. que se entienda, no es el No, ministro Ward, claro. sino que el hermano, eh, ¿no? sí, el ¿Hermano? hermano que Sí. decide Cristóbal Lira decía aceptar a Felipe Alessandri. Y Felipe Alessandri, la verdad, que ha logrado concitar, a través de lo que uno ve en los videos de las redes sociales, una cantidad de Ya, gente de la derecha muy, muy transversal, ¿no? Desde Lucía claro. Santa Cruz, desde Francisco Undurraga, ¿me entiendes? No solamente de la UDI, no solamente de RN, empresarios, Juan Sutil. Entonces, esto ha molestado mucho al entorno de Ward, que sacó ayer una foto con la plana mayor de la UDI, pero bastante pequeña esa plana mayor que aparecía, bastante humilde, podemos decir, porque siente que a él le toca ser alcalde, dado que es UDI y dado que Cristóbal Lira era UDI. Entonces, se habla mucho también de que ha sido muy violenta con rayados en las paredes de Lo Barnechea, respecto, atacando uno a otro. Qué Entonces, en ese heavy. sentido, ahí es una batalla que es interesante, para la derecha va a ser muy importante, y ojo, ojo, que si la UDI pierde Lo Barnechea, que es muy probable, ¿no?, que se imponga Felipe Alessandri,
perdería dos municipalidades muy importantes para ellos, que es Las Condes, en donde finalmente Daniela Peñalosa Peñalosa. no se postula, y por Marcela Cubillo, y Lo Barnechea, en donde quedarías, si se cumplen todos los pronósticos, quedaría Felipe Alessandri. Entonces no es muy bueno para el escenario para la UDI en este sentido, ¿no? Pero bueno, pero así tenemos también peleas de la derecha, tenemos peleas de la derecha también en la Florida, en donde diferentes colaboradores del alcalde Carter están, ¿me entiendes?, peleando también. A lo que voy que, nada, estamos a días de terminar la elección, o sea, la campaña. Y la derecha, la verdad, que ha dado demostraciones de que le gusta el conflicto, de que se saben pelear entre ellos. En cambio, el oficialismo, obviamente, en este escenario se pinta como una coalición estable, que llega a acuerdos. Yo no sé si es tanto, pero indudablemente la derecha logró copar de alguna manera los medios y las noticias políticas de estos últimos días, ¿no? Claro, y de hecho, perdona, un punto que tú decías respecto de la cuenta pública. Claro, que estuvo este anuncio de la presentación de un proyecto de ley de aborto legal para diciembre, bla, 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 pero, claro, los efectos que esto tuvo, yo diría que no duraron más de 2, 3 días, incluso menos. Sí, porque al final hay que ser realista, o sea, y además, ¿sabes por qué yo creo? No solo por el tema de que hay que ser realista y que la democracia cristiana se puede haber sentido ofendida porque no le avisaron que esto iba a estar en la cuenta, lo que tú quieras. Pues porque en la práctica, ¿cómo vas a decir que no se puede discutir sobre ese tema? O sea, como un político, a menos que seas muy fanático y muy, muy, muy conservador, ¿cómo vas a negarle al país la posibilidad de conversar, de discutir, de debatir un tema que en otras partes del mundo ya está resuelto? Bueno, ¿no te gusta? Perfecto, pero debatámoslo. ¿Te fijas? Entonces es muy difícil sostener para un político o política, independiente de sus credos religiosos, de ideológicos, bla, 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 es muy difícil sostener que tú puedes negar el debate. A eso voy. Entonces, yo creo que se diluyó solo. Por esa misma razón, creo yo. Ahora, te digo, los parlamentarios de derecha están indignados con el caso. O sea, Me imagino. realmente les parece que es metiendo una manipulación. Dicen, me dijeron, hay dos proyectos que están en el Congreso, ¿por qué no coloca, en vez de poner otro, por qué no agiliza eso? El gobierno no ha agilizado en todos estos años de gobierno de Boric, no ha agilizado esos proyectos. Entonces hay como una sensación ahí, pero es bien interesante porque si pensamos, ¿cuál ha sido para mí un elemento interesante? Es que Evelyn Matei no ha salido a hablar del tema. Evelyn Matei sabemos que es bastante más progresista, más Sí. liberal en el tema del aborto. Hay veces que ha deslizado, bueno, fue una de las primeras personas de la derecha que estuvo a favor del aborto en 3 causales. Entonces, claro. a lo que voy, que el gobierno al colocar este tema también pone en problema a la derecha. En ese sentido es hábil. La derecha dice que es una autorización de un tema delicado, ¿me entiendes?, para fines políticos. Pero Bueno. Queda mucho, ¿no?, en ese sentido de ver Sí. cómo evoluciona el tema de aborto, pero fue un punto que obviamente le dolió a la derecha. Ya, pues. Juan Diego, se nos acabó el tiempo, te agradezco muchísimo, hay harto tema, pero vamos a estar pendientes de tu más política de este fin de semana. Muchas gracias, Mirna, y bueno, buenas elecciones. Gracias, que estés muy bien. Ya, pues vamos a seguir conversando sobre el tema de lo que ha sido esta semana la situación generada en el Tribunal en el Tribunal de Garantía de los Vilos, cuando la jueza Daniela Pinto finalmente le aplica la medida cautelar de arresto domiciliario total a 5 integrantes del tren de Aragua, o supuestos integrantes del tren de Aragua. Y esto en relación a una situación generada a partir de las alegaciones que hizo el Ministerio Público con un abogado que llevaba muy poco tiempo en el Ministerio Público, y además el abogado estaba mal preparado al punto que la jueza lo mandó a leerse el Código Penal. Bueno, se han entregado 2 de estos 5 porque la medida fue revocada por la Corte de Apelaciones. Quedan 3 que están prófugos, y vamos a conversar con quien más ha investigado sobre el tren de Aragua en Chile. Estamos hablando del periodista de investigación, nuestro editor también del Mostrador, Carlos Basso, escritor. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto que estés con nosotros. ¿Qué tal? Muy bien, estás tú. Un poco difónico todavía, pero estoy bien. Pobrecito, estamos todos enfermitos. Oiga, Sí, vacúnate contra la influenza, mira que está súper fuerte, sobre todo por bien. esta bacteria, ¿no?, que se está lamentablemente vinculando con los cuadros infecciosos. Así Bien, es. vamos entonces, Carlos, cuéntame, ¿cómo ves tú lo que ha pasado acá y darnos los datos respecto de estas 5 personas?
A ver, dos cosas. Una, Ya, en términos específicos, no cabe ninguna duda de que los sujetos que están detenidos ahí sí son efectivamente miembros de este grupo. Y es más, ellos están en este caso acusados en ese juzgado de un hecho específico, pero ellos están vinculados con distintos secuestros en Santiago, Concepción, en Viña, ¿ya? O sea, es gente que está, que su modo de vida es ese, ¿ya? Ese es un punto. Son sujetos además que tienen contacto, que tienen nexos con sujetos que a su vez han estado en distintos tipos de secuestros, ¿ya? O sea, es un tamizado de gente que se dedica constantemente a esto. Y eso te indica, evidentemente, que son sujetos de una peligrosidad gigantesca, ¿ya? imagínate. Es un punto. Un segundo punto es que efectivamente esta situación que aconteció ahí, si tú sacas un poco, nos despegamos un poquito de esta contingencia, nos vamos a dar cuenta que tenemos una buena cantidad de situaciones de este tipo que han acontecido en causas que tienen que ver con organizaciones de este tipo, ¿ya? Y eso, a mi gusto, es un síntoma de que tenemos un sistema de persecución que, fíjate que es paradójico, que es muy joven, tiene 22 años más o menos, un poquito más, y ya está agotado, ¿ya? Este sistema de persecución que tenemos hoy día se diseñó en un país que no tenía ningún atisbo de qué se nos venía encima. Fíjate que estos sujetos acceden independientemente de si esta jueza actuó bien, si no actuó bien, independientemente Correcto. del evidente desconocimiento que tenía este joven abogado que envían a esta audiencia. Hay una investigación, como informamos ayer también, hay una investigación administrativa que se está haciendo para saber por qué envían a este joven abogado, ¿no?, a esta audiencia sin saber nada de esta causa. Y independientemente de todo eso, esa caución que se les, es decir, una fianza, ¿no? Ellos pagan 5 millones de pesos para quedar en libertad y si uno piensa bien es inaceptable, ¿ya? Pero tampoco jurídicamente está equivocado, porque el sistema que tenemos vigente permite eso, ¿ya? Y Imagínate. pero hoy día tenemos que sacarnos un poco, a mi gusto, esta especie de careta de ingenuidad en ese aspecto, ¿ah? Claro. Y fíjate que el Parlamento se ha ensalzado en un montón de discusiones acerca de grandes leyes, en circunstancias que hay cosas que podrían ser mucho más específicas, como por ejemplo evitar que aquellas personas que estén acusadas de narcotráfico, de secuestro o de asociación ilícita accedan a una caución. Es tan sencillo como eso. ¿Mm? Carlos, yo conversaba en la mañana con el diputado de la UDI por la región de Coquimbo, Juan Fuenzalida, y decía que si bien efectivamente el trabajo que había hecho el abogado en representación de la fiscalía era, no sé, no lo quiero calificar, no me acuerdo cómo lo dijo, pero bueno, malo, digámoslo así, Ujú. también había habido, según él, un exceso de garantismo de la jueza, porque más allá que la jueza tiene que determinar la medida en función de los alegatos, decía que ya había un expediente suficientemente contundente como para haber advertido que estábamos hablando de tipos peligrosos. No sé cómo lo ves tú. Ella sabía eso, si ella misma, tú también lo dijiste, ella le hace presente, le dice en un momento, esta es la causa más importante que tiene su fiscalía, ¿eh? Claro, Ella no es ajena a eso. Efectivamente, si uno escucha ese audio, yo escuché completa la audiencia, ya. y pusimos en el mostrador también partes de ella, y si uno escucha esa audiencia se da cuenta que efectivamente ella, a medida que va avanzando esta audiencia y a medida que va escuchando la inexistencia de argumentos por parte del asistente que envían, se va exasperando, ¿va? Y es evidente también la desesperación, y yo no encuentro el adjetivo más adecuado, de este asistente, que se va quedando mudo. Hay momentos, hay minutos enteros en que ella le exige información y el asistente fiscal se queda mudo, no tiene información, no sabe. Yo me imagino, me escuché un audio, me imagino que está buscando antecedentes y no tiene a Uf, mano. Entonces, sí, es una situación bastante angustiante, ¿no? Entonces, ella finalmente llega a una situación en que, esto me lo decía ayer un abogado penalista importante que me decía, ella queda en una situación, en una disyuntiva que es compleja, porque ella está obligada a fallar sobre la base de los antecedentes que se entreguen en audiencia. Y efectivamente no entrega ningún antecedente nuevo en audiencia, ¿ya? o Ahora, sea, tú dices que no tenía otro camino, perdón, Carlos. O sea, de sí, verdad que no había otro camino. quizás podría ella haber suspendido la audiencia,
haber llamado al Mm. fiscal jefe, podrían ser muchas cosas, ¿no? Pero te insisto, o sea, si ella termina fallando del modo en que falla, es porque el sistema también, ella no cometió ninguna, a ver, uno podría decir que no Claro. comparte el juicio de ella, pero no cometió ningún acto ilegítimo. Falta, no, pues no cometió. Por Oye, eso te Carlos, digo, usted sabe. Claro, pero te puedo hacer un comentario adicional porque esta semana también ha estado tensionada a propósito de lo que pasó con Hadwe. Entonces, sí, claro, mucho se ha hablado de la desigualdad ante la ley. Entonces, ¿por qué, por exacto, ejemplo, Katy Barriga va a arresto exacto. domiciliario mientras a él lo mandan a prisión preventiva? Claro, ahí hay varias cosas que tienen que ver con el tipo de las penas que arriesgan, las posibles condenas, ¿no es cierto?, etcétera. Pero igual ha estado tensionado el Poder Judicial, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Por eso te digo, yo creo que tenemos un sistema que quedó ya desfasado a menos de 20 Mira. años, un poquito más de 20 años de su existencia. Está desfasado. Este es un sistema que fue pensado en un país donde tú no tenías el tren del agua, no tenías a los pulpos, no tenías a los espartanos, no tenías a los chotas, hoy día tenemos todo eso. Y Claro. fíjate, si tú ves los antecedentes de los sujetos que están detenidos, que estaban detenidos en Los Vilos, si tú ves los antecedentes de los sujetos que asesinan al teniente Sánchez en Independencia, los antecedentes de quienes asesinan al suboficial Palma en Santiago y en Mata el año pasado, y todo eso, todos sujetos del Tren de Agua, todos con antecedentes previos, con una buena cantidad de antecedentes previos, y todos, casi todos ellos, con salidas alternativas, como si fuesen buenos Claro. ciudadanos que tienen alguna posibilidad de reinsertarse en esta sociedad. Chu. Ya, entonces Para ahí eso hay un problema por eso te serio. digo, fue pensado en ese Claro, sentido. En el sentido que, claro, ok, alguien cometió, no sé, cometió un delito menor, demos la posibilidad de que esta persona tenga una suspensión condicional, tenga un procedimiento abreviado, un simplificado, y que se vaya para su casa y no cometa de nuevo este tipo de actos. Eso ya no funciona. claro. No, pues eso es lo que tú estás diciendo se ha puesto también en tela de juicio, ¿no es cierto? Que la reforma procesal penal, claro, está haciendo agua en un sentido. Para preguntarte el detalle, ¿qué es lo que se les imputa a estos 5 detenidos, o sea, imputados, de los cuales 2 se han entregado y 3 están prófugos? Exacto. Ellos están imputados de secuestro agravado, es un secuestro extorsivo. Ellos están imputados de asociación ilícita y están imputados además de robo con intimidación. Pero un detalle, esa es la imputación que tienen en ese juzgado. Ellos están siendo investigados en Santiago, en Concepción, en Valparaíso y, si no me equivoco, también en Iquique. Entonces, estamos hablando no solamente de sujetos que tienen esa causa, tienen muchas causas más. Entonces, claro, tú les das una caución. Y fíjate, y aquí viene una pregunta. Ellos, y esto me lo confirman a mí ese mismo día, a ellos se les entrega esta caución y pagan en efectivo. No, esto es tremendo. Nadie se pregunta quién tiene 5 millones de pesos en efectivo para pagar una caución. Sujetos que no tienen ningún tipo de ingreso, o sea, no tienen Claro. cotizaciones de FP, nada. ¿Cómo pagan? Y ahí tienes un vacío también, que también sería súper sencillo que el Congreso legislase sobre eso. Bueno, Oye, ¿cómo se pero pagan las cauciones? es que lo encuentro impresionante. Por eso te digo que lamentablemente esto se salpica al Poder Judicial. O sea, está bien, uno puede decir, oye, los fiscales están mal preparados, lo que pasó con Juan Miguel Fuente Alba, ¿verdad? Claro. Y toda la discusión que hay respecto de cómo se hace la pega, ya sea porque tienes cualquier cantidad de causas, porque, qué sé yo, te falta gente, no sé, o falta preparación definitivamente. Pero acá, además, esto salpica al Poder Judicial, como porque si tú dices que hay tanto elemento, ¿cómo? Porque la jueza, claro, independiente que lo hizo, está técnicamente pura, digamos, en el purismo, ¿no es cierto?, de la acción judicial está correcta, pero estamos hablando de personas peligrosas. O sea, Exacto. no estamos hablando de un lanza, no estamos hablando de un gallo que te va a tirar la cadena en el Paseo Ahumada. No, estamos hablando de personas que están dispuestas a secuestrar, asesinar, a desmembrar cuerpos, etcétera, ¿no? Que han hecho. O sea, de hecho, fíjate que en el sitio del suceso, en la cabaña, una de las cabañas que ellos ocupan en este secuestro, ese secuestro en específico, estamos hablando de una persona que estuvo secuestrada casi 2 semanas, que ya había sido secuestrada antes. Y en esa cabaña, en ese sitio de suceso, se encuentran evidencias de personas asesinadas antes, que todavía ni Oh, siquiera se sabe quiénes son. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero te insisto, hay una cuestión mucho más macro que todavía no hemos discutido como país. Tenemos un sistema que ya no funciona, que no da satisfacción a esto. Y además, fíjate, este es un sistema, nosotros hicimos ese ejercicio hace unos meses. Eh, cuando se creó este sistema y estuvo funcionando en todo el país, que fue el año 2005, había 500.000 causas.
¿ya? Y hoy día, con muy pocos funcionarios más, tienes más de 1,5 millones de causas. Imagínate. Entonces, No, claro, no da ni matemáticamente. claro, No te estoy diciendo que eso absuelva de algún modo total. la conducta del asistente o las decisiones que tomó la jueza o lo que hizo el juez de Arica cuando le entregó, ¿no es cierto?, las identidades de los gallegos, o Sí, sea, de los testigos no. protegidos del caso de los No, si gallegos. pasan cosas que tú también te agarras la cabeza y decís, ya, pero aquí hay criterio, ni siquiera criterio jurídico, criterio personal, no sé. Bueno, Exacto, pero está tensionado el así es. sistema y como dices tú, claro, estamos abordando una criminalidad que no conocíamos, pero que tiene además características mucho más complejas. Carlos, se nos acabó el tiempo, quiero darte las gracias. Tú estás preparando un libro, ¿cuándo lo vas a sacar? Eso todavía no sabemos. Ahí te cuento apenas Eso, podamos. me parece muy bien. Que tengas un buen fin de semana, Carlos. Cuídate mucho. Cuídate, tú también. Chao, chao. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores, a Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo juntos y revueltos. Que tengan un muy buen fin de semana. Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.